Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Hablemos de. Yo soy Corso y en esta ocasión vamos a hablar de Titanomaquia, mitología griega. Muy bien, y para ello vamos a utilizar de nuevo la vieja confiable de apoyarnos en un muy buen libro. Esta serie de libros, esta colección de libros, salió hace ya algunos cuantos años. La verdad, no pude conseguir, digamos que todos los tomos, pero hablan de la mitología griega, al menos lo más esencial de la mitología griega, y es de la editorial Gredos. El primer tomo, el primer libro, es este, que es Zeus y se titula Conquista el Olimpo. ¿Va? Entonces, vamos a recapitular, vamos a hacer como que un pequeño contexto antes de entrarnos en la lectura que, como ya vieron, probablemente no nos acabemos todo el libro de una y lo más probable es que hagamos pues, tomos o partes o episodios seriados de este tipo, como ya lo hemos hecho con La Malinche, por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, haciendo una pequeña recapitulación de qué fue la titanomaquia, comencemos diciendo que hay una diferencia entre una religión y una mitología. A priori, ambas, digamos que cumplían o cumplen los mismos roles en cuanto a la sociedad y la cultura material. La diferencia entre estas, a grosso modo, es que una religión está viva y una mitología es una religión muerta. Básicamente eso, ¿sí? Entonces, si dentro de algunos años dejáramos de creer en el cristianismo o la religión judio-cristiana, árabe, islámica, dejaran de existir, o al menos ya no hubiera practicantes, podríamos decir que ya estamos hablando de una mitología, ¿va? Entonces, esa es la diferencia entre una religión y una mitología. Ahora, históricamente hablando, la mitología griega es una de las más extendidas y conocidas a nivel mundial. Quizá un poco por popularidad, por la fama y naturalmente también tiene que ver por lo rica que es esta mitología y lo interesante que puede ser contar todas y cada una de sus historias, que desde el vamos te puedo decir que son innumerables. Es vastísima esta mitología. Si tú me lo preguntas, es mi segunda mitología favorita. Desde luego, la primera es la mitología mexica o en general todas las mitologías mesoamericanas. Muy bien, la titanomaquia, que es uno de los, podremos decirlo así, eventos más importantes, o al menos estaría en el top 10 de los eventos más importantes de la cultura griega, vendría a ser como el mito de la creación, como la leyenda del quinto sol, o como pues todas las leyendas o todos los mitos o las escrituras que hablen acerca de la creación del mundo como lo conocemos actualmente los seres humanos. Entonces, ¿por qué se le llama titanomaquia? Bueno, ya lo vamos a ver, pero resulta que, según los griegos, para aquella época donde se desarrolló este evento, existían unos seres primordiales que eran de lo más macizos que tú te puedas imaginar. Se llamaban titanes. A partir de ellos que viene el nombre de titanomaquia. La titanomaquia básicamente es el mito que relata la caída de los titanes y el ascenso de Zeus al monte Olimpo y con ello pues tomando el poder, el reinado de los cielos, en general del planeta. Cabe aclarar que durante la época de la titanomaquia los seres humanos no existían. O sea, estamos hablando de, pues, híjole, muchísimos años antes de la existencia de los seres humanos, porque se decía que la raza humana era creación de Zeus y bla, 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 bla. Entonces, básicamente, recordemos que el reino, pues, según la mitología griega, se dividía en tres: cielo, mar, tierra, y había un agregado, que era el inframundo. Cada uno de estos era gobernado por alguno de los dioses primigenios, o de los dioses primordiales: Zeus, Poseidón y Hades. Es a partir de ellos que viene entonces ya la vasta descendencia de la mitología y de los dioses griegos. Vamos a empezar con la lectura, va, para ya no serla tan larga. Miren, de hecho, luego les puedo compartir o les dejo algunos frames por aquí de fotografías de todo el árbol genealógico de Zeus y los titanes. No les voy a spoiler absolutamente nada, pero pues bueno, vamos a empezar. El primer capítulo se denomina El Padre Cruel. Hubo un tiempo en el que el mundo todavía no era mundo, porque carecía de todas sus partes. Por aquel entonces existía ya una primera raza de seres mortales que remontaban a la vida de la tierra misma. Nacían de rocas resplandecientes escondidas en el interior de grutas muy profundas o se alzaban de la grava depositada
en el cauce de los torrentes y de las riberas de los lagos. De allí emergían cubiertos de barro y mirándolo todo con sus ojos brillantes, preguntándose dónde estaban. Los primeros mortales recorrían la faz de la tierra sin necesidad de cubrirse el cuerpo, ya que los días transcurrían en una agradable calidez y jamás sentían frío ni incomodidades. Vivían al aire libre y dormían Vivían al aire libre y dormían sobre la hierba esponjosa, que crecía en abundancia. Para alimentarse no tenían que cultivar ni criar ganado, porque les bastaba con recoger el grano y los frutos silvestres que encontraban por todas partes y beber la leche de las ovejas y las cabras que pasían en libertad. No mostraban en su rostro ni en su cuerpo ningún signo de vejez ni de tristeza, sino que mantenían siempre la vitalidad. Bailaban y reían mucho. Ninguno poseía nada ni era más que el otro porque no había razón para ello. Algunos dirían después que aquella era una vida dorada, creyéndola la más preciosa de las existencias, pero aquellas criaturas satisfechas y tranquilas también eran insignificantes. Nada había que las alterara, porque nunca cambiaba nada. Nada tenía valor, porque nada exigía esfuerzo alguno. Nadie recordaba el pasado ni pensaba en el futuro. Todo momento era ahora. Jamás aquellos seres alzaron casas ni ciudades, ni sintieron la tentación de conseguir navíos para descubrir qué había más allá del mar. La muerte les llegaba en el sueño, sin preocupaciones ni miseria, de manera que, al extinguirse, era como si nunca hubieran existido. Tanto es así que no se ha recordado su nombre ni ninguno de sus hechos, ni tampoco la manera en que hablaban ni qué cosas decían. Así los estuvo observando el soberano celeste Crono, o Cronos, depende de las traducciones que tú te vayas a encontrar, pero la más extendida es Cronos. Ok, ahora recordemos que la gran mayoría de las lenguas que conocemos actualmente, o bueno, no es que la gran mayoría, pero sí una muy buena parte de las lenguas habladas a nivel mundial actualmente se desprenden de dos principales, el griego y el latín. Las lenguas que se desprenden de estos idiomas y que a su vez son la mezcla entre otros idiomas, se les conoce como lenguas romances. En el español es una de las, ¿cómo decirlo?, donde más se puede palpar esta descendencia. ¿Por qué? La palabra o el sufijo, más bien, puta madre. Ahora bien, recordemos que las lenguas romances son lenguas que se crean o que se crearon a partir de la mezcla de otras. Sin embargo, esas otras son descendientes de al menos dos principales, el griego y el latín. Es por ello que en el castellano, en el español que tú y yo hablamos, y en muchos otros idiomas, hay palabras que se comparten o que al menos descienden de palabras griegas a su vez del latín. Por ejemplo, Cronos, que voy a spoilear, es, digamos que es un titán, ¿no? Hablando de la mitología griega, él era muy macizo. Y su nombre significaba tiempo, o algo que tuviera que ver con el tiempo. Es por ello que actualmente el prefijo crono también hace referencia al tiempo. Por ejemplo, cronógrafo, cronómetro y ese tipo de cosas, todas las palabras que llevan un prefijo crono hacen referencia al tiempo. Así como las palabras que terminan en isis o como las palabras que llevan algún tipo de... Bueno, vaya, si tú estudiaste etimologías en preparatoria, lo más probable es que me estés entendiendo, ¿va? No me quiero desviar demasiado, pero depende mucho de las traducciones y de dónde consultes el nombre de este personaje, te vas a encontrar con que sea Crono o Cronos. En general, la versión más extendida es Cronos, ¿va? Vamos a continuar con ello. Así lo estuvo observando el soberano celeste Crono durante eones, a veces con cariño y a veces con desdén, siempre presa del aburrimiento. El viejo titán dormitaba al calor de la primavera eterna, desparramado en el trono que había mandado a labrar con roca gris del monte Otris. Allí guardado por sus cuervos siempre vigilantes que se posaban a su alrededor, se dejaba mecer por el zumbido de los insectos mientras le bañaba el polen que frotaba en el aire. A sus pies, hombres y animales se recreaban con fiestas y deleites, alegres, amorosos, solazándose mutuamente con el esplendor de sus cuerpos, ajenos a todo mal y a todo saber perdurante. Los mortales desconocían las vilezas que el Señor del Universo había tenido que perpetrar para darles la placidez. En otra edad del mundo, aquel dios hastiado que mantenía todo lo existente en un soplo mortecido había sido el más valiente de una estirpe magnífica, el más astuto y despiadado, el más capaz.
Solo él se había atrevido a vengar a su madre, la tierra, y derrocar a su padre, el cielo. Solo él había sabido imponerse a criaturas brutales, pagando el precio de ejercer una violencia aún más salvaje. Sin embargo, una inmensidad más tarde, el cosmos seguía inacabado. Todavía le faltaba algo y Crono no sabía ver qué era. Se sentía viejo y cansado. La creación le agonizaba entre las manos y la pura complacencia. Mucho antes de que llegaran los mortales, cuando el caos seguía muy cerca, la Tierra hizo un esfuerzo magnífico para emprender la creación de todas las cosas. Se desgarró a sí misma y parió al cielo estrellado con sus mismas proporciones, para que la contuviera con todas las partes y que sus hijos tuvieran una sede segura, feliz, donde habitar. El cielo derramó lluvia sobre sus grietas y cavidades hasta colmarlas por completo, y así florecieron la hierba, las flores, los árboles. Esta fértil unión alumbró también las fuerzas que tendrían que servir para observar en el mundo, y a las que su madre quiso dar brazos y manos para que pudieran tocarla, piernas para que pudieran recogerla y un rostro con el que pudieran admirarla y hablar con ella. Sus hijos llamaron Gea a su madre y a su padre Urano. ¿Te suena? También Gea o Geo es un prefijo que utilizamos en la lengua española. Y Urano, pues es el nombre de un planeta. Los primeros nacidos de Gea fueron seres de una fuerza tan extraordinaria como incontrolable. Tres monstruos de 100 manos y 50 cabezas, conocidos como los hecatónquiros. Después nacieron los cíclopes, con un solo ojo y bastante mal carácter, que, sin embargo, eran maestros constructores y soberbios artesanos. Hay muchas veces en las que en los libros se dice soberbio, utilizando el significado de la palabra como algo magnífico, como inmejorable o como top de top, ¿no? De go-to, como los mejores en algo. Por ejemplo, cuando alguien dice una actuación soberbia, refiriéndose a alguna película, es básicamente por esto, ¿no? No es que sean muy queridotes. Pero bueno. Ahora bien, sucedió que su padre, que los espiaba desde lo alto, los aborreció apenas echaron a andar y desconfió de ellos porque alzaban la mirada hacia las nubes, barruntando cosas de las que él nada sabía. Por eso creyó que no debía permitir que actuaran con eterna libertad. Los envió al lugar más profundo de la tierra, donde no llegaba la luz, el abismo sin fin conocido como el Tártaro. Urano se había acostumbrado a cubrir a Gea cuando le venía en gana sin que ella pudiera negarse. Híjole, entendemos a qué se está refiriendo, ¿verdad? Y mientras la tenía debajo, sofocándola en toda su extensión con un agobiante peso, se sabía el Señor del Universo porque veía a su merced a la madre de todas las cosas. Cuando desataba su ira, Urano sacudía la tierra con grandes cataclismos. Le enviaba truenos terribles que la desquebrajaban y abrían cimas insondables. Lluvias lacerantes que le perforaban el rostro, vientos arrolladores que la abrazaban. Pero, a pesar de su salud Morris, pero a pesar de su violencia, Gea se esforzaba en darle vástagos cada vez más hermosos, más perfectos. Su vientre, fecundado por la semilla de su esposo, alumbró a una raza de seres poderosos que se erguían con gran altura, por encima de los árboles, con brazos membrudos y piernas energéticas como lomos de caballos. Los 6 titanes y las 6 titánides, criaturas de cuerpos bellos y bien proporcionados, masculinos unos, femeninos otros. Sin embargo, tampoco eso satisfizo a Urano. Al ver que una nueva generación de seres espléndidos poblaría el amplio pecho de su esposa, utilizó todo su poder para retenerlos en las profundidades. Gea lloró ante él torrentes que corrían por las laderas de los montes. Sus lamentos resonaron en valles y montañas, suplicando compasión. El mundo aguardaba vacío bajo las estrellas, mientras que su vientre rebosaba de vida vibrante que se debatía por salir, y le causaba dolores insoportables. Pero Urano no respondió jamás. La madre tierra no podía tolerar más ultrajes de su esposo y tramó su derrocamiento. Admirando la majestuosa planta de sus hijos, pensó que ellos podrían liberarla. Los condujo secretamente a un lugar perdido muy adentro de sus entrañas, donde intentó convencerlos para que atacaran a su padre, pero a todos le tenían miedo. Solo Crono, el más joven e indomable, dio paso firme al frente. Yo no siento temor ni respeto por nuestro padre, dijo.
Gea se regocijó al oír aquellas palabras, porque estaban preñadas de esperanza. Ahora veía posible lo que había creído que jamás sucedería, el final de su sufrimiento y la libertad de sus hijos. Entonces confió a Crono la venganza que había ideado. Oculta a la vista de su esposo, en una húmeda gruta había fabricado una hoz de pedernal con sus propias lágrimas. Gota a gota la había pulido con el aliento cálido de sus entrañas y la había marcado con dientes cortantes. Era una herramienta brutal y de tamaño inmenso, que solo el brazo de un titán podía alzar y manejar con destreza. La entregó a su hijo y le mostró una grieta donde ocultarse para que no descubriera a su padre cuando ella lo llevara hasta allí. Una vez más, Gea sintió el aliento de Urano, gélido como el brillo de los lejanos astros, recorriendo los bosques que a ella le servían de manto. En el anuncio de que ya descendía en busca de su esposa, en esta ocasión su marido la encontró feliz y dispuesta, y algo de todo inesperado. Vio incluso que se acicalaba con coquetería. Gea reunió una gran masa de barro y musgo en la orilla de un lago, y humedeciéndola con el rocío de un salto de agua, fue moldeando para darle curvas redondeadas, dotadas de peso y volumen, y la coronó con lo alto de las hojas de sauce. Cuando la figura estuvo lista, entró en ella como un soplo fecundo y le infundió vida, una vida que era ella misma. Entonces el barro se hizo carne y el musgo se transformó en piel. Las hojas de sauce se convirtieron en un cabello enrojizado que se agitaba al viento. Se había encarnado en un cuerpo femenino, a imagen de aquel con el que sus hijas, las titanides, cautivaban la mirada de todas las criaturas, un cuerpo sinuoso, palpitante. Ven a mí, esposo, dijo Gea, con voz tentadora. Quiero sentir tus brazos alrededor de mi cuerpo, tus manos recorriendo mis formas. Quiero mirarte y ser mirada y que me tomes así para saciarme contigo. Mira la mitosa. A ver, había olvidado decirte esto, pero los griegos tenían una especie de fijación bien particular y muy enferma, si me lo preguntas, con uno, las relaciones carnales no consensuadas, dos, con la cosificación de las mujeres, tres, los roles de género muy marcados, cuatro, les encantaba relatar todo esto en sus escritos, pero o sea, híjole, no puede, yo creo que el Marqués de Sade se inspiró muy macizamente en muchos textos de mitología griega, ¿eh? O sea, eso está muy light, está redactado de una manera muy light. Sin embargo, ya tenemos el atisbo muy mínimo de más o menos que nos vamos a encontrar más adelante, ¿no? El hecho de que los hombres siempre hicieran lo que quisieran con las mujeres, pues es algo que no podemos negar. Por desgracia, sucedía. ¿Y cómo tenemos una idea de esto? Bueno, pues porque está documentado ampliamente en elementos de cultura material e inmaterial. Entonces, pues bueno, vamos a continuar, ¿va? Vamos a acelerar un poquito la lectura para que no tardemos tanto en llegar al Homero macizo. Al oír esta invitación, el cielo pareció inundarse de llamas. Una estrella se volvió incandescente y, separándose de la bóveda celeste, empezó a caer dibujando una estela de humo y rescoldos centellantes más y más larga. Desgarró las nubes al atravesarlas y, precipitándose cada vez más rápido, chocó contra la tierra. Un terremoto sacudió el mundo y lo cubrió de polvo y ceniza. Desde el centro del extenso cráter que se había formado con el impacto, entre jirones de humo deshilachándolos por el viento, avanzó un cuerpo masculino de anchas espaldas, la contraparte del cuerpo femenino que Gea había creado. Urano, encarnado en él, movió los brazos, abrió y cerró las manos, palpó sus músculos poderosos y notó la tensión de sus nervios. Finalmente sonrió, estaba complacido. Cuando llegó a donde Gea le esperaba, a los pies de un lecho de hierba mullida, ella alzó sus brazos para recibirle y él la rodeó con los suyos. Los esposos sintieron el calor de la carne por primera vez. Ella le hizo recostarse y ambos yacieron sobre la hierba, donde al fin, de verdad, se conocieron y gozaron el uno del otro hasta que ambos quedaron exhaustos. Después, Urano, infinitamente satisfecho, se echó a un lado y cayó dormido. En ese momento, cuando más despreocupado y vulnerable se encontraba, el cielo encarnado, dando ronquidos como truenos, su hijo Crono salió de su escondite, tomó los genitales de su padre y con una mano, y, pasando la hoz con un golpe cruel, los cercenó sin vacilar. Los alaridos de Urano estremecieron al mundo. Arrogante, Crono alzó el sexo mutilado hacia lo más alto para mostrarlo al universo entero.
Luego lo lanzó con toda la fuerza con la que era capaz su brazo, girando sobre sus pies para enviarlo muy lejos. ¿Te suena esto último de girando sobre sus pies? Hay una disciplina olímpica que es lanzamiento de bala y lanzamiento de martillo, naturalmente. Pero, ¿recuerdas más o menos cómo es? En el lanzamiento de bala, una persona se pone sobre el círculo, hombre o mujer es indistinto, gira sobre sus pies para acumular fuerza cinética, así como muscular, y entonces ¡fuácate! Avienta una bala, que es una esfera de metal ahí, toda tosca, o un martillo, que es una esfera de metal con una cuerdita y al final un asa, ¿no? Un mango, una agarradera. Entonces, aquí nos dicen que es como un guiño guiño, cómo fue la manera en la que Zeus aventó aquello de su padre, utilizando una técnica olímpica que podemos ver hasta la actualidad. De hecho, no es secreto para nadie que la mayoría, o al menos muchas de las disciplinas olímpicas que podemos ver actualmente, las más clásicas en general, se desprenden de precisamente las Olimpiadas que se celebraban en la ciudad de Olimpia, perteneciente al territorio que hoy conocemos como Grecia, donde solamente pues soldados y en general pues, deportistas podían participar, realizando actividades que en ese entonces eran vistas como actividades de guerra o deporte, que actualmente pues, ganó, porque ¿cómo vas a llevar a dos personas a agarrarse a espadazos a ver quién gana? Pues no, ¿verdad que no? Pero bueno, en una pequeña frase tenemos dos niños muy muy buenos. Cuando Gea vio los terribles sufrimientos de su marido, se sintió conmovida y se compadeció de él. Abrió sus carnes en forma de gruta umbria y allí le dio cobijo para que se doliera en paz de sus heridas. Llegará un día en el que el insolente recibirá su misma ofensa, dijo Urano, amadrigándose con las entrañas de su esposa. El día que recogerá su fruto de la semilla que ha sembrado. La brisa tibia hizo volar aquellas palabras que recorrieron el mundo, por el contacto de la sangre que emanaba de la herida castradora de la madre con la madre tierra, perdón, aquellas dos fuerzas de fertilidad incontrolable aún darían a luz a nuevas criaturas, que serían seres furibundos, producto de un dolor abismal. Pero todavía tendría que pasar tiempo y nuevos trastornos surcarían de heridas el universo en formación. Las corrientes marinas mecieron el sexo mutilado hasta encontrarle un buen lugar donde descansar en el lecho marino, donde su propia potencia engendradora formó con el tiempo un arrecife de coral a su alrededor. Sus fértiles fluidos viajaban por el mar llenándolo de vida exuberante. Así permaneció aquel vestigio del grandioso Urano, mientras el mundo seguía corriendo con la superficie de nuevos dioses. Inmortales intentaban imponer su propio ordenamiento. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a recapitular qué rayos es lo que acabamos de leer para entonces irnos encaminando a la segunda parte. ¿Va que va? Bueno, resulta ser que así como la leyenda del quinto sol, la leyenda de la creación, el mito de los 7 días, bla, 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 todas ellas hablan de que antes de la existencia de los seres humanos como tal, siempre hubo algo o alguien que fue el encargado de formar la Tierra como lo conocemos hoy. En este caso fue Gea. Gea un día estaba ahí tranquila y formó con su propio cuerpo lo que conocemos como el planeta Tierra, ¿va? Y vaya, esto es una característica que se comparte en muchas, de verdad, muchas mitologías, donde los dioses o entidades primigenias, a partir de su cuerpo, forman, digamos que, estructuras físicas como montañas, valles, ríos, cuevas, cenotes, bla, bla, bla. En mitologías mesoamericanas, esto también es un rasgo compartido, cuando Tezcatlipoca y Quetzalcoatl, uno de los dioses, bueno, los dos dioses más importantes dentro de este tipo de mitologías, se enfrentaron bien macizamente a criaturas que eran, o que se decía que eran indestructibles, una vez asesinadas, formaron con las partes de sus cuerpos montañas, valles, ríos, crestas, bosques, lagos, lagunas, todo eso, ¿va? Entonces, Gea forma el mundo a partir de su cuerpo, viene Urano y hace cosas malas, ¿verdad? Y es a partir de la unión de estos dos personajes, de estas dos entidades sumamente poderosas e importantes, que se desprenden en primera instancia los hecatónquiros.
seres que van a cobrar importancia más adelante y que van a ser esenciales en la rebelión de Zeus, que es el próximo capítulo. Y luego los cíclopes, que me parece que es mucho más fácil hacernos la idea o al menos visualizar la apariencia de los cíclopes que de los hecatónquiros, porque pues Hollywood ha decidido adaptar con mayor frecuencia la imagen y la historia de estos últimos, ¿va? Entonces, hay, digamos que hay criaturillas por ahí viviendo muy macizamente. Después, como Urano nunca estaba conforme con la descendencia que le daba su esposa Gea, es decir, esposa es una palabra muy grande para la relación que tenían esos dos, y ahí iba una y otra vez insistiendo y pues tomándola a la mala, hasta que por fin le diera una descendencia que Urano estuviera orgulloso de tener, pues que no pasó. Digamos que la última camada, si la expresión se me permite, la última descendencia que tuvo Gea a partir de la semilla de Urano fueron los titanes. Así de sencillo, ¿sí? 6 titanes, nada más. Sin embargo, el menor fue el que salió más aventado. ¿Por qué? Los titanes, al ser de todas las creaciones de Gea las más perfectas hasta ese momento, Urano sintió miedo, o sea, como que no le latió, la verdad. Estaba duro y duro, duro y duro, que quería una buena descendencia, pero ya que tiene una descendencia esplendorosa, como que, híjole, al final, ¿qué crees? No me late. Entonces, su madre, al ya estar harta pues, de esta opresión, decide contarle el plan a sus hijos, o al menos pedirles el paro de que la ayuden a derrocar a su padre, Urano. Y todos dicen, Nel, la verdad es que no, tengo miedo, me rajo. Y vino uno, el más joven, Cronos o Crono, y él dijo, ¿sabes qué, pa? Yo sí le entro. Yo me encargo de la misión, siendo él el más joven, precisamente. Entonces se forma una hoz con piedra de pedernal y cuando Gea y su marido andan haciendo cosas de marido y mujer, entra su hijo y matanga, dijo la changa. Adiós partes íntimas, esas las avienta al mar, donde a posteriori de eso que quedó, de esas partes viriles de su padre, se forman N cantidad de cosas. Ya nada tan esplendoroso como los hecatónquiros, los cíclopes y los titanes, pero se siguieron formando cosas. Al final, Urano se va por ahí, bueno, no se va por ahí, o sea, se queda dentro de Gea, por así decirlo, pero acaba su reinado y prácticamente podemos decir que acaba su existencia. Y Cronos se convierte en la deidad reinante, o al menos el ser más poderoso hasta ese momento en la mitología griega. Se me fue por un momento de qué mitología estábamos hablando. Ahora, vamos a seguirnos hablando de eso. Sí, ya que estamos encarrerados, podemos dejar la lectura eh, para otro rato, porque al ser capítulos un poquito largos, entran mucho en detalles. Ya sabemos que los detalles, o al menos así lo veo yo, que los detalles es la parte más deliciosa de todas las lecturas. Sin embargo, no quiero aburrirte y sé que la historia platicada es mucho más interesante que leída. Entonces, continuemos con esto. Pasan, no quiero decirte cuántos años porque realmente esto es inexacto, pero pasa mucho tiempo. Y como ya habíamos leído al inicio, la Tierra, pues la creación estaba en paz. No había preocupaciones, no había miedos, no había obligaciones, no había absolutamente nada de eso. Solo tenían que vivir, morir y ya. Su vida y su existencia eran exactamente lo mismo porque lo único que reinaba en las criaturas era el hedonismo puro. El hedonismo es la búsqueda del placer, simple y sencillamente. Cronos pues andaba ahí como que, ni bien ni mal. A veces les veía, a veces no, pero algunas veces con curiosidad, otras veces con aburrimiento, pues porque no hacían nada. Y él estaba, pues, ahí nomás. Entonces resulta, ya después se pone bastante turbia esta cosa. ¿Por qué? Porque el hijo toma a la madre. Resulta que Cronos empieza a cometer los mismos pecados que cometía su padre. Toma por la fuerza a su madre, varias veces, muchas veces, y empieza como a imbuirse de esta sensación de maldad y de poder. Y a quienes se engendran los dos, es a los dioses olímpicos, los dioses primigenios. Porque hay una diferencia entre deidades y, digamos, personajes importantes y dioses primigenios y dioses en general. Porque después te vas a dar cuenta, si es que te aventas un clavadazo en la mitología griega,
que hay dioses para todo, dioses, pero para todo. O sea, si tú eras griego en esa época y se te rompía una uña, había un dios que le podías rezar para que esa uña te volviera a crecer bien maciza. De verdad, había dioses para todo, qué aburrido. Bueno, aquí en Mesoamérica también había dioses para todo, pero entonces nacen los dioses primigenios, que eran poquitos. Nacen Hades, que era el mayor, Poseidón, el del medio, y nace Zeus. Y quédate con eso. O sea, hay muchísimos otros más dioses igual de importantes que también forman parte de los dioses olímpicos. Ahora, ¿por qué se les llama dioses olímpicos? Bueno, se decía que ellos estaban, o que al menos como su trono, su castillo, por así decirlo, se encontraba en el Monte Olimpo. Ahí te va un dato curioso. La montaña, por así decirlo, más grande conocida hasta ahora en el sistema solar está en Marte. Y es, no te quiero dar el dato erróneo. A ver, déjame ver. Alexa, ¿qué tamaño tiene el Monte Olimpo en Marte? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. El Monte Olimpo en Marte tiene 25 kilómetros de altura con una base de unos 600 kilómetros. 25 kilómetros de altura tiene el Monte Olimpo. Ahora, Alexa, ¿qué tan grande es el Monte Everest? La altura sobre el nivel del mar de Monte Everest es de 8.849 metros. 8 kilómetros contra 20, ya se me olvidó. Pero pasa para que te des una idea de más o menos la inmensidad del Monte Olimpo. Obviamente se le puso Monte Olimpo porque... Pero, entonces nacen estos tres dioses. El mayor, Hades, el del medio, Poseidón, y el más joven, Zeus. Pero también antes de ellos habían nacido muchas otras pues, deidades menores e hijos que había tenido Cronos con Gea. Pero Cronos, al recordar o al estar bastante consciente de la maldición de banal profecía que le había lanzado su padre, Urano, cada vez que nacía uno de sus hijos se lo comía. No, o sea, así sin agua va naciendo y vámonos para adentro. Se comía a todos. Y pues su madre, al mismo tiempo su esposa, harta de todo esto, decide de nuevo tenderle una trampa. Lo que ella hizo cuando nació Zeus es que intercambió la bolsa donde estaba el bebé Zeus por una piedra. Hay algunos que dicen que fue un caballo imbuido en sábanas, otros textos dicen que fue una piedra imbuida en sábanas. El caso es que cambió un bebé por otra cosa. Yo he leído más frecuentemente que se dice que era una piedra, que un caballo, pero bueno, ahí dejamos el dato, ¿no? Entonces, a Zeus se lo lleva lejos, lejos, lejos a que fuera criado por ninfas, o bueno, diosas menores, ¿no? Entonces se lo llevan para que lo críen por ahí a escondidas y cuando Zeus ya tuviera una edad pues decente, entonces sí pudiera encomendarle la misión de derrocar a Cronos, que pues sí estaba más vacío porque Cronos era pues más poderoso que su padre Urano. Entonces Zeus tenía a su vez que ser más poderoso que su padre Cronos para poder derrocarlo. Y básicamente eso es lo que sucede, ¿no? Zeus crece, se convierte en el dios más poderoso que haya existido en la faz de la Tierra. Y entonces dice, va, yo me aviento la misión y la chamba de asesinar a mi padre Cronos. ¿Con qué? Lo mismo, con una hoz. Una hoz es la herramienta que ya habíamos visto hace rato, que había sido hecho en Pedernal para que Cronos asesinara a Urano. Y en esta ocasión fue lo mismito con Zeus. Aunque Zeus poseía poderes, todavía no era conocido como pues, el dios del rayo, del cielo y ese tipo de cosas. No, eso viene después. Pero sin embargo sí era muy poderoso. Y sí tenía atribuciones físicas inconmensurables. Ya es en una fiesta, por así decirlo, donde Cronos está junto a sus otros hermanos y hermanas, los y las titanes, donde llega Zeus. Y recordemos que los titanes son extremadamente grandes, o sea, son muy, muy grandes seres que se levantan por encima de los árboles y todavía más. Y los dioses primigenios, los dioses olímpicos, pues no, digamos que son tamaño humano promedio. O sea, excelsos, pero tamaño humano, ¿no? Llega Zeus a esta como fiesta, a esta reunión que tenía Cronos con sus hermanos y hermanas, y aplica la de sin agua va, o sea, va, le raja la panza a su padre y de su estómago saca a todos sus hermanos. Así, pam, 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 saca a todos y se los lleva, fuga,
Y entonces, obviamente, Cronos se queda ahí todo tieso, no muere aún, pero se queda tieso. Y entonces ya viene lo que es la rebelión y como tal la titanomaquia, o sea, la guerra. Después de esto, todos los dioses olímpicos y los dioses primigenios se unen contra los titanes, que a priori los titanes eran más poderosos, o sea, llevaban las de ganar. Sin embargo, ¿qué sucede? Zeus era un hombre muy inteligente y dice, es que no podemos solos, o sea, sí somos muy macizos, pero no podemos solos. Y es entonces cuando recurren al tártaro, cuando bajan al tártaro, ¿a por quién crees? Bien sencillo, por los hecatónquiros y por los cíclopes. Al principio estos dijeron, híjole, no lo sé, bro, no lo sé, mi bro. Ah, un detalle que estaba olvidando y que probablemente lo veamos más adelante en este libro. Déjame ver en qué página nos quedamos. Nos quedamos página 19. Ok. ¿Se acuerdan que los hecatónquiros y los cíclopes eran hijos de Urano? Bueno, a su vez eran hermanos de los titanes, por así decirlo. Por eso es que tenían esa talla, esas dimensiones y esas atribuciones físicas. Resulta que Urano los desterró al Tártaro, ¿no? Ahí que se pudran en prisión, básicamente. Que no era una prisión, pero pues se entiende. Entonces llega Cronos para derrocar a su padre. Hay escritos que dicen que Cronos saca a los hecatónquiros y a los cíclopes para utilizarlos como pues, carne de cañón para acabar con su padre. Y hay otros escritos que dicen que no, que fue Zeus el que va y los saca del Tártaro para utilizarlos. La versión que tu servilleta conoce y que a su vez es la que yo más he leído, que tampoco es como que haya leído mucho de eso, pero sí he leído un poco, es que es Zeus quien baja al Tártaro, que es como el inframundo para los griegos. De hecho, es el inframundo, pero no es como tal el infierno. O sea, la concepción de cielo, tierra e infierno está presente en la mayoría de mitologías. Por ejemplo, en la mitología griega ya tenemos que es el cielo, la tierra y el tártaro, ¿no? En la mitología mexica es el Mictlán, que es como el inframundo. ¿Y quien rige el Mictlán? Es Micate. Estoy hablando muy rápido, mi cerebro va más rápido que mi boca. Va de nuevo. En muchas mitologías está presente la idea de que está la tierra, el cielo y que hay algo abajo, el inframundo, que está por debajo del mundo. El inframundo para los griegos era el tártaro. Ahí iban las almas a descansar y, pues bueno, era Caronte, el barquero del inframundo, el barquero del infierno, como también se le conoce, quien llevaba a las almas griegas, pero no gratis, había que pagarle. También por eso, si tú viste la película de Troya, donde Brad Pitt hace una actuación muy buena, más por lo guapo que por lo buen actor, pero cuando mueren los griegos se les pone dos monedas en los ojos y una dentro de la boca. ¿Por qué? Porque Caronte exigía un pago para llevar tu alma al más allá. Y ese pago era una moneda de oro. Y tú dirás, ¿por qué se le ponían tres? Bueno, era por si en el camino tú perdías esas monedas que traías en los ojos, o menos era que las monedas te ayudaran a ver por dónde ibas, o por si usurpaban tu tumba y te roban esas monedas, pues al menos te dejaban una en la boca para poder pagar la caronte y que te llevara al inframundo y poder descansar en paz. Pero bueno, en la mitología nórdica también existe esta concepción del inframundo, o sea, donde hay un cielo, una tierra y un más allá, ¿no? Donde está como que lo más gachito. Y la religión judeocristiana, pues lo mismo, no necesita presentación. Y en la mitología mexica es exactamente lo mismo, ¿sí? El cielo, donde están los dioses, la tierra, donde están los humanos y los vivos, y entonces para los mexicas y para estas culturas mesoamericanas van cambiando los nombres, pero en efecto es lo mismo. El Mictlán, donde quien reinaba, perdón, Micantlecutli. Micantecutli, ahí está, Micantecutli. Este era el más macizo en esos territorios. En el Hades o en el Tártaro, ¿quién reinaba? Precisamente este último, Hades, que era de los dioses primigenios el mayor. ¿Y por qué es que al mayor le tocó lo más gachito? Porque históricamente, o al menos por tradición, eso no era así. El primogénito era aquel que se quedaba con lo mejorcito y
Ya quienes vinieran después, pues bueno, ahí veríamos qué hacer con ellos. Bien sencillo, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Retomamos este tema y ahora te explico por qué. Entonces Zeus baja al Tártaro, baja al inframundo y les dice, los voy a sacar de aquí, a ustedes Hecatónquiros y Cíclopes, los voy a sacar, pero necesito de su ayuda porque yo solito no puedo contra mi padre y mucho menos voy a poder contra todos los titanes. Entonces los saca y los utiliza en la titanomaquia. Después, el muy canijo, ya que gana la guerra, los vuelve a enviar al Tártaro, o sea, los traiciona. Los Hecatónquiros y los Cíclopes fueron los seres más traicionados y más utilizados en la mitología griega, que yo no sé cómo no rompían en llanto esos canijos, porque de verdad todos los utilizaban para mal y casi nadie cumplía su palabra. Pero bueno, entonces, digamos que ya empieza la guerra, empieza la titanomaquia, asesinan a muchos dioses, o al menos entidades poderosas que se aliaron a Zeus y sus hermanos, y también asesinan a muchos titanes. Entre ellos a Cronos, que de nuevo hay escritos que dicen que no muere, sino que es exiliado, y otros que dicen que en efecto sí muere. El caso es que Cronos deja el trono, deja el reinado y el poder, y es Zeus quien toma entonces el manto y la responsabilidad de ser la deidad reinante. Y entonces dice, ok, vamos a dividir la existencia en tres partes. Y a partir de esas tres partes, pues bueno, ya podemos dividir todo lo demás, ¿no? La primera es el cielo. Luego está la tierra. Cielo y tierra es básicamente lo mismo. El mar y el inframundo. Y dice, ok, obviamente yo me voy a quedar con el cielo y la tierra, ¿no? Porque pues, yo soy Zeus, yo lideré la titanomaquia, yo gané, o sea, soy el más poderoso de nosotros tres. Entonces, él se queda con el cielo y la tierra, él es el Dios Padre, por así decirlo, el Padre de todos, que también siempre el Dios más importante se le denomina como el Padre de todo, el Padre de X, el Padre de Y, asimismo, pues tenemos algunos ejemplos a Osiris, a Odín, a Zeus, a Quetzalcóatl o Huitzilopochtli, hay un montón, ¿no? Bueno, entonces a Poseidón le da los mares, que así como la tierra eran sumamente vastos. Le da los mares y Poseidón dice, ahora le va, yo me quedo reinando el mar. Y a Hades, curiosamente, aunque era el mayor, le da lo más gachito, por así decirlo. Lo manda a gobernar el inframundo, a gobernar el Tártaro, donde mandaron a los titanes restantes a ser encerrados, ahí a pasar el resto de su existencia haciendo nada. Algunos de los titanes más, ¿cómo decirlo?, importantes, que probablemente después hablemos de ellos más a profundidad, eran Atlas, Gea, no, perdón, no, Gea no, Gea no, era Gaia, perdón, Atlas, Gaia y Cronos son los que se me vienen ahorita a la mente lo más rápido que puedo. Y Atlas, el titán Atlas, fue uno de los titanes que tuvo un castigo, ¿cómo decirlo?, más pesados, porque a su vez fue este mismo Atlas quien tuvo uno de los roles más importantes en la titanomaquia del lado de los titanes, precisamente. ¿Cuál fue el castigo de Atlas? Fue sostener el cielo sobre su cabeza, sobre su pecho. O sea, básicamente Atlas descansa en el Tártaro y él sostiene el mundo. Va, entonces vamos a dejarlo por aquí por ahora porque siento que ya me largué demasiado. Hay muchísimo por leer, muchísimo por hablar, pero vamos a dejarlo para una segunda parte. ¿Qué te parece? Entonces, espero te haya gustado muchísimo este episodio, espero hayas disfrutado de todas estas pequeñas referencias y las cosas que siempre sabes que me gusta hablar. Tú ya conoces, o sea, yo no tengo que decirte que cuando me suelto a hablar no hay nadie que me calle. Pero bueno, nos vemos en una siguiente parte, igual hablando de mitología griega, de la titanomaquia. Así que, hasta luego.